internacionales del Colmex. También nos da mucho gusto saludar a Luis Estrada, internacionalista, y a Enrique Sevilla, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Muchas gracias a los tres, señores. Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias, un placer estar. A ver, comienzo contigo, Luis. Se ha venido complicando el proceso, las propias autoridades, el propio secretario de Relaciones Exteriores, pues también ha dejado ver que el proceso previo a esta renegociación en su segunda etapa, pues es complicada. Estamos en un momento muy difícil. ¿Qué esperar de hecho? Bueno, me parece que también hay que tomar en cuenta cuál es el contexto siempre de la política exterior respecto a la política interna. La aprobación de Donald Trump está en el peor momento de lo que lleva de su mandato, que ha ido cayendo poco a poco desde que empezamos a platicar de estos temas tan pronto asumió su mandato. Y esto principalmente le genera siempre una oportunidad para ocupar a México como un tema de escape y regresar a su base y criticar a México y volver a traer el tema del muro, que ya se había acordado entre ambos gobiernos que no se hablaría más de ese tema, por ejemplo. Y sin embargo, bueno, pues no solo es el tema del muro, sino también cuáles son las condiciones que permiten a Estados Unidos tomar una ventaja de lo que él llama uno de los peores acuerdos comerciales de la historia. Lo que esperaría eventualmente, me parece, Donald Trump de esta negociación es que empezara en el proceso en estos meses y que tomara el tiempo necesario para que él pudiera, el gobierno de Estados Unidos pudiera conocer un poco más avanzado cómo van las campañas en México y saber realmente cuál es el alcance de las negociaciones, si es que se mantiene el mismo partido o hay un cambio, y también cuál es el posible margen de negociación que tendría de acuerdo con lo que vaya sucediendo en las campañas en México y eventualmente también las campañas intermedias en Estados Unidos. Tiempo entonces. A ver, Enrique. Bueno, a mí me parece que en las últimas semanas nos hemos concentrado más en las probabilidades. Se habla de que el Tratado de Libre Comercio pesa muchísimo para las tres economías. Sabemos las estadísticas de los 6 millones de empleos que dependen del comercio con México en Estados Unidos. Sabemos que es importante para los tres países y específicamente para Estados Unidos. Sin embargo, valdría la pena también pensar en las posibilidades. A lo largo de la campaña por la presidencia constantemente se decía que era muy poco probable que Donald Trump llegara, y llegó. Y me parece que seguimos pensando en las probabilidades, en que a final de cuentas hay actores racionales, hay pesos y contrapesos en Estados Unidos que van a impedir esto. A final de cuentas, la decisión de salirse de un tratado recae en el presidente. Es cierto, podría haber una controversia constitucional que llegara a la Suprema Corte de Justicia, pero estaríamos hablando de que eso ocurriría el año próximo, un año de elecciones intermedias en el que no estoy muy seguro que los legisladores estén dispuestos a ir en contra del presidente y apostar su carrera política por algo como el Telecán, que es profundamente tóxico en la política electoral estadounidense. Doctor Gil. Sí, por otro lado hay que pensar también en aquellos grupos de agricultores, comerciantes de Estados Unidos que se verían afectados por una supresión del Telecán y que también pueden estar comprometidos en la carrera electoral. Así que eso es algo que también tiene que considerarse en esa otra dirección. Pero básicamente lo que yo considero que aquí ha estado de por medio es que, pues lamentablemente la delegación mexicana ha tenido una actitud reactiva frente a una imposición de agenda que ha llevado a cabo Trump, desde el proceso mismo de renegociación hasta la posibilidad de que se salga con la suya en la posibilidad de eliminar el capítulo 19 que regula todas estas cuestiones de controversias y ya no acepte paneles binacionales, sino que quiera que sea el sistema jurídico de Estados Unidos con sus abogados, con sus leyes, en donde se diriman estas controversias en función de la prioridad que quiere darle a los intereses de Estados Unidos, que no son ni los de México ni los de Canadá, lo cual lleva a pensar que si se afecta el capítulo 19, a México le convendría pensar muy en serio en un plan B, tomando en cuenta, como han dicho muchos, que salirse del Telecán finalmente no es el fin del mundo y que existen posibilidades de pensar cómo se podría desarrollar la posición de México para sin el Telecán, pero además yo coincido en que esto va a tomar tiempo.
y se cruza el año electoral presidencial, dentro de menos de 10 meses ya tendremos un presidente electo en México, y entonces pues el gobierno de Peña Nieto, ¿cómo va a negociar o ratificar un tratado que realmente, con las ventajas o desventajas, no le tocaría a él llevar a puestos? Exactamente, quiero preguntarles, estamos con el reloj a contratiempo por este proceso electoral que se viene en la capital mexicana y en muchos estados de la República, pero sobre todo con la elección presidencial del 2018 y también con las elecciones intermedias en Estados Unidos. Quiero preguntarles, ¿a quién impactaría más que Estados Unidos continúe con estas amenazas de salirse? ¿Qué tal parece que a Donald Trump pues ya le gustó estarnos amenazando con el tema de que se va a salir de este tratado de libre comercio con América del Norte? ¿A quién afectaría más? ¿A Estados Unidos, a México o también a Canadá? Sí, bueno, México sale en el plazo inmediato, yo creo que más perjudicado. Pero creo que debemos de acostumbrarnos al hecho, como han mencionado algunos compañeros, los problemas que tiene Donald Trump por muchos lados. Y yo creo que no es una mera casualidad que justamente cuando el líder norcoreano Kim Il-jong ya le está faltando el respeto, ya está demostrándole al mundo que ese es un perro que ladra, no muerde, no me hace nada, ahí le va otro misil para que aprenda. Él no puede hacer nada y tiene una frustración, una impotencia. Y se desquita con nosotros. Y se desquita diciendo, eso sí creo que lo puedo cumplir. Salirme del o presionar con el Telecán, o incluso decir que vamos a utilizar como mecanismo de negociación el que México pague el muro, aunque todavía no se sepa cómo lo puede hacer. Exactamente, Enrique. Bueno, coincido plenamente. Me parece que México, en el caso del Tratado de Libre Comercio, es el eslabón más débil de la cadena, a pesar de que Estados Unidos y Canadá tienen varias discrepancias importantes en los sectores de lácteos, en los sectores de la madera. Tanto canadienses como el propio Donald Trump han reiterado que no es el problema esa relación. La relación entre Estados Unidos y Canadá también es deficitaria para Estados Unidos y, sin embargo, Donald Trump insiste en concentrarse en el déficit con México. En efecto, ante problemas como Corea del Norte, ante la dificultad de enfrentarse con su retórica a China, la alternativa de enfrentarse con México puede darle réditos inmediatos con su base. Sabe también lo que ya se mencionaba de la elección presidencial del próximo año y de que, a pesar de que se cumplan con los tiempos de la negociación que tiene pactada para terminar en diciembre, por los tiempos legislativos en Estados Unidos, el tratado se estaría firmando por ahí de junio del año próximo, es decir, a semanas de la elección aquí en México. Entonces, de que va a ser un tema que va a estar en el centro de las campañas electorales en México es innegable, y eso afecta a México, obviamente. Y me parece que Donald Trump tiene un problema muy grave, dentro de todos los problemas graves que tiene, y cada vez tiene más, que es el de credibilidad. Claro. Si bien es cierto que lo que hace un año, justo mañana hace un año, Donald Trump visitó México, y en ese momento se convirtió en el villano preferido en la historia de México. En el villano favorito. Lo que sí ocurre es que lo que él prometió en campaña y que ha estado prometiendo durante su administración no lo ha podido cumplir, porque no es una cuestión necesariamente de una decisión como él le planteó a los electores y que pues claramente se la compraron, la creyeron y que pues lo hicieron presidente. Ahora lo que él tiene que tratar de generar es revertir esa falta de credibilidad en diversos temas en la política cotidiana en Estados Unidos, y que pues claramente si lo que él genera de expectativa respecto de los cambios reales que puede encontrarle al TLC, a NAFTA, no lo puede cumplir, entonces se le cerrarán más aún los márgenes para poder implementar políticas internas. El presupuesto, el famoso Obamacare, tantos pendientes que tiene Donald Trump, su plan de infraestructura que no ha podido arrancar, y eso debido a que no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene ni siquiera los planes para poderlos llevar a cabo. Y no solo eso, ahora ya parece que tiene en contra a los representantes y a los senadores de su propio partido. Entonces, ante un escenario tan complicado, se está quedando aislado, y eso me parece que tendríamos que matizar mejor y tomar todo lo que dice, lo que tuitea, lo que declara, de una forma mucho más tranquila para no contaminar las negociaciones. A ver, entonces, lo que estamos viendo es un proceso de negociación en donde, por un lado, lo que diga el presidente de ese país, y por el otro, lo que hagan sus estrategas y sus delegados en distintas materias.
De acuerdo. ¿Qué es lo que vale? En medio de toda esta turbulencia política en Estados Unidos, la que tendremos nosotros en nuestro país, Claro. al fin y al cabo todo se irá concentrando en lo que se discute en las mesas entre pares, ¿no? Y de ahí tendrá que haber ganadores o perdedores, o más o menos. Es un proceso muy complicado, pero de lo cual lo que cuenta es cuando se sienten precisamente el canciller, el titular de economía de todos los países. Casi para terminar, Luis, comentando este tema. Mira, yo creo que esta oportunidad, esta apertura en la negociación es una oportunidad para México. Hay muchos temas que se pueden arreglar, hay muchos temas que se tienen que actualizar y que pues la verdad es que no estaba en el horizonte del gobierno mexicano en ningún momento sentarse a renegociar alguna de las cláusulas del tratado. Ya que estamos en esto, pues vamos a tratar de sacar la mayor ventaja. Por supuesto, hay que estar viendo en ambos arenas o en ambos escenarios simultáneamente, sin descarrilar el acuerdo, tomando una declaración del presidente en un momento que se haya levantado de malas y haya tuiteado, pero también ir a la par de las negociaciones con todos los grupos, que México me parece que se ha preparado y tiene muy claros ya los objetivos. Hay que ir con calma y tratar de entender mucho mejor cuál es el entorno que rodea a Donald Trump para no tomar sus declaraciones textuales o que afecten directamente a lo que pueda suceder en la negociación. Enrique, ¿en qué nos concentramos? Pues desde luego en la mesa de negociaciones. En los números, ¿no? En las sumas, restas, multiplicaciones. Creo que también el hecho de que los mercados no hayan respondido como solían responder ante las declaraciones de Donald Trump, habla de que no solo el gobierno mexicano, sino los actores políticos en los tres países un poco ya tomaron la medida de las declaraciones. Eso me parece muy bien porque las negociaciones van a llevarse a cabo, digamos, aisladas de toda la retórica del presidente Donald Trump. Sin embargo, no podemos dejar soslayar y tener siempre presente esa posibilidad de que con un plumazo puede, cuando no sea un tuit, cuando sea la pluma en el escritorio, ahí sí tendrá los efectos que puede tener, los que han dicho los analistas en términos de costos para el PIB de México, etcétera. Correcto, doctor Gil. Pues sí, lo ideal sería mantener la cabeza fría frente a todas las provocaciones. Y el corazón ardiente. Los tuitazos de Trump pues son como los misiles del norcoreano cada vez que está esto de por medio. Y además yo creo que va a ocurrir un problema muy serio, que es que no creo que Donald Trump vaya a respetar el proceso electoral interno de México. Va a querer llevar agua a su molino. Claro. Va a intervenir con sus tweets, va a favorecer o a perjudicar a candidatos y por primera vez en la historia vamos a tener un presidente de Estados Unidos metiéndose directamente con sus tweets en el proceso electoral de México a fin de tratar de obtener ganancias en algo en lo que no puede tener ganancias. Por ejemplo, la idea de pagar el muro. Parece ser que no ha entendido que esa no es una cuestión de ventajas o beneficios económicos o conveniencias económicas, que es una cuestión de principios y es una cuestión de defensa de soberanía nacional que él no lo entiende, no lo logra entender para el caso específico de México. Por último, de manera muy rápida, sería ideal que el Tratado de Libre Comercio, esta renegociación, los nuevos ajustes que se le podrían hacer, estén aprobados en México antes de que inicie el próximo periodo electoral o de que tengamos un nuevo presidente de la República. Si no, nos va a pasar lo mismo que en Estados Unidos, que tal vez esto hubiese sido de otra forma más rápida si hubiese sido en el periodo de Obama. Otro escenario que no se ha planteado es que el proceso de la negociación se puede ir hasta el 19, porque aquí tendremos elecciones presidenciales el primer domingo de junio, pero allá tienen elecciones intermedias el primer martes de noviembre. Claro. Y creo que en ese contexto hay también muchos candidatos al legislativo en Estados Unidos que no van a querer que esto se les complique demasiado, que lo pueden dejar ellos mismos abiertos para que finalmente esto se prolongue hasta el 19. Perfecto. Bueno, y también tomar en cuenta, como decía hace rato, suponiendo que las negociaciones terminen en diciembre como están planeadas,
Por los tiempos en Estados Unidos, el tratado se estaría firmando a mediados de 2018 y como ocurrió con el Tratado de Asociación Transpacífico, el ya difunto TPP, México se estaba esperando para ratificarlo aquí hasta que lo hiciera Estados Unidos. Me parece que va a ser el mismo escenario. México no va a querer ratificar un Telecán negociado cuando permanezca la amenaza de que en algún momento Donald Trump decida retirarlo. Entonces vamos a esperar a lo que diga el Congreso de Estados Unidos. Luis. Las elecciones internas en Estados Unidos empiezan en enero del año que entra, es decir, prácticamente los tiempos están encima y me parece que va a ser muy complicado que los legisladores arriesguen su posibilidad de mantenerse en el Congreso en Estados Unidos a costa de una decisión apresurada respecto de una negociación que no estén completamente de acuerdo. Hay tantos problemas en Estados Unidos que ahorita no quieren discutir uno más entre su electorado. Muy bien. Pues hay que esperar exactamente. Mucho. Cabeza fría, corazón ardiente, como diría Ricardo Monreal, en ese sentido, y llevado en este proceso. Está bien, que lo lleven a la negociación. Que lo lleven a la negociación y no. O hay que esperarnos sentados porque esto va todavía para Va para largo. Muy bien. Luis Estrada, Enrique Sevilla, Gracias. doctor Gil Villegas.